Muy bendecida, la amada del Señor, un privilegio más estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, es Jesús. Dándole gracias al Señor por un día más de vida y nos ha permitido traer un nuevo mensaje. Ya lo habíamos visto en tiempos anteriores, pero siempre la palabra llega en una nueva gloria, nunca retorna vacío. Lo estamos haciendo para que muchos que no han visto los temas anteriores los puedan ver, y aquellos que ya lo han visto nuevamente, ¿sí? Y bueno, el tema, como usted lo puede ver, dice el bautizo. Para iniciar tenemos que entender qué es el bautizo. Yo sé que muchos lo saben, y gloria a Dios por eso. Pero también hay gente que no sabe muy bien qué es el tema del bautizo. Ok, bautizo dice que significa, que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Esto es lo que significa en la actualidad desde el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero en el Antiguo Testamento se conocía como abluciones, ya que eran lavamiento. Bueno, dice el significado, deriva del latín ablutio, significa lavar o limpiar. Eso es lo que significaba en el Antiguo Testamento realmente. Una ablución, cuando usted escuche de abluciones, significa de lavamientos, ¿no? Y para empezar, tenemos que ver dónde inició el tema del bautismo. Para eso vamos a Éxodo. Éxodo 30, del 17 al 21. Y dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Acuérdese que Aarón era de la tribu de Leví y sus hijos por lo consiguiente, por lo cual ellos eran los sacerdotes, y a eso es que se refiere en el Éxodo, porque aquí no dice y el pueblo se lavará, no, dice y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, escuche, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo, el que él y su descendencia por sus generaciones. Le dice él y su descendencia. Como siempre lo decimos, estatuto perpetuo es como la cadena perpetua, ¿no? Que la condena se paga en el momento que el condenado muere, ¿sí? Estatuto perpetuo. Y esto se le decía aquí: Aarón y sus hijos y sus generaciones, dice. Era al sacerdote. Para verificar una vez más ahí mismo en Éxodo, mire cómo así deberían de enseñarnos en las iglesias. No, simplemente dicen: no, es que tienes que obedecer, y se acabó. No, enséñenmelo bien desde el principio, desde donde viene, desde la raíz, de la base, para a ver si realmente es verdad o mentira. Vamos a Éxodo 40:30, ahí mismo en Éxodo. Éxodo 40:30 al 32. Y dice: y puso la fuente, de la que ya habíamos dicho sobre el tabernáculo, ¿no? Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos
y sus hijos lavan en ella sus manos y sus pies. No dice aquí el pueblo, es Aarón y Moisés porque era el líder. Iglesia, desde el Antiguo Testamento nos indica que y para quiénes tenían que practicar estas cosas. ¿Sí? Y 32, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Por eso que hasta el día de hoy, nuestros hermanos católicos, ellos cuando hacen su misa se lavan las manos. Usted se ha visto, aquellos que han sido católicos, ¿no? Entonces se lavan las manos por el tema del ritual, que la ley lo exigía, pero el fin de la ley es Cristo. Y ahora vamos a seguir viendo que son rudimentos que la gente continúa haciendo. Al hacer estos rudimentos, invalidas la cruz de Cristo. Es como que tú le dices, bueno, Cristo, tú no me lavaste, por lo cual yo tengo que ir a lavar. Prácticamente le están diciendo que es un trabajo inconcluso. Y todos los años se hace esto. Todos los años usted va a ver en las iglesias el asunto del bautismo. Aquí puse unas preguntas y respuestas que yo sé que usted está ahí en su mente preguntando cosas desde que tengamos el tiempo necesario para poder abarcar todo. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Mateo 3:11. Al Nuevo Testamento. Mateo 3:11. Yo a la verdad, esto dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sí, dice que él bautizaba para arrepentimiento, no para perdón de pecado, porque él no podía perdonar el pecado. El único que podía perdonar era nuestro Señor. Por eso él lo dice. He aquí Juan 4, si no me equivoco, está donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual él solo bautizaba por el tema de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo no había ido aún a la cruz. Nuestro Señor no había ido todavía a la cruz. Por eso que él tenía que seguir predicando estas cosas. ¿Sí? Porque él es la voz que clama en el desierto, como dice Isaías, que él iba a preparar el camino para nuestro Señor. Y una vez que lo hubo preparado, ¿qué dice? Yo tengo que menguar para que él crezca. Por eso, Dios, ese era el propósito de Dios, sacarlo ya del camino una vez que está preparado el camino para nuestro Señor. Porque Juan no podía perdonar pecados, sino ¿ok? Dice que él por eso bautizaba en agua, pero que venía uno mayor que él y él nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí mismo en Mateo 20:23. Mateo 20:23. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Les dice, y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto nuestro Señor lo está profetizando, que íbamos a ser bautizados con el bautizo de él. ¿Cuál era el bautizo de él?
la muerte. Ahí. Quien lo dijo, el Señor. Si el Señor lo dijo, yo lo creo. Y hay evidencia bíblica. Demasiada para saber que es así. Entonces, sabiendo que íbamos a ser bautizados con el mismo bautizo de nuestro Señor, tenemos asegurada la victoria. ¿Sí? Vamos a Hechos 1:5 para ratificar esto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Esto lo está diciendo el Señor. Juan bautizaba, sí, con agua, pero ustedes serán bautizados con algo mejor, con el Espíritu Santo. Acuérdese que ahí en Pentecostés sucedió que derramó de su Espíritu sobre toda carne de los elegidos, no de los hijos del diablo, como el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. No, entonces sobre ellos no, sobre a los que predestinó. A estos llamó, a estos santificó, a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Sobre ellos derramó de su Espíritu. ¿Ok? Y entonces ahí en el Pentecostés fue el bautizo en el... ¿Sí? Y vamos a ver Romanos, ¿sí? Romanos. Es 6:3-4. Para ver que en la muerte de Cristo, ¿sí? Que en la muerte de Cristo ahí fuimos juntamente con Él, crucificados y bautizados en su muerte. Porque el Señor aquí en Mateo, ¿se acuerda que dice? Ustedes van a beber del vaso que yo bebo. Serán bautizados del bautizo que yo seré bautizado. El bautizo, ¿sí? Y entonces, Romanos 6, 3 y 4. Mire, perdón si voy un poco rápido, porque el tiempo corre demasiado. Y dice: ¿o no sabéis? Y mire que está en forma de pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sido ya en tiempo pasado, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Que hemos sido bautizados. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Sí? Por eso que el Señor decía de un bautismo: tengo que ser bautizado. ¿Cuánto me angustia? Era de porque somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor resucitó, usted también resucitó. Y anda en una vida nueva. El Señor anda en vida nueva, por lo cual usted también anda en vida nueva. Así que no es por su fuerza, no es porque yo ya me he bautizado 3, 4 veces. Hay gente que lo hace. Ay, alguien una vez me dijo: no, es que el bautismo es por obediencia. Obediencia es esto. Leer lo que la palabra dice. Eso es obediencia. Si la palabra dice que yo justamente fui resucitado con Él por el bautismo de su muerte, yo lo creo. Eso es obediencia. No hacer lo contrario el Señor. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, 9 y 10. Dice: lo cual es símbolo
para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que él practica ese culto, la ley, lo cual es un símbolo, nada más. Ya no podemos vivir de simbologías, porque si vivimos de simbologías, entonces estamos como nuestros hermanos católicos, que ponen una imagen que es un símbolo. Ya no podemos estar con esa, son símbolos, ¿no? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica, la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, esos son los ayunos, la Santa Cena, y bebidas de diversas abluciones. Quedémonos un ratito ahí. Diversas abluciones. ¿Qué eran las abluciones? Ya lo habíamos visto. Abluciones deriva del latín ablutio, significa lavar o limpiar. Lavar o limpiar significan abluciones, ya que consisten solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Porque el lavamiento solo era para lavar la carne, pero no era para limpiar los pecados, porque nadie podía, solo Cristo podía limpiar los pecados. ¿Entienden? Por eso es que el lavamiento era solo para la carne. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién vino a reformar las cosas? Cristo. ¿Sí? Él vino a reformar las cosas a través de un nuevo y el único y verdadero evangelio, que es el evangelio de su gracia, que se lo dio a través de Pablo, el perito arquitecto. Vamos a los Corintios. Antes de ir a primera a los Corintios, Hebreos 6:1. Mil disculpa que ya no tuve ni espacio para poder colocarlo ahí, pero lo vamos a leer. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ¿sí? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Quién predicaba por arrepentimiento? ¿Quién bautizaba para arrepentimiento? Juan. Ahora ya no es arrepentimiento, sino reconciliación. Reconciliarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él perdonó nuestros pecados en la cruz. ¿Sí? De obras muertas, de la fe en Dios. En el 2, de la doctrina de bautismo. Hebreos 6:1 y 2. Léanlo, por favor, anótenlo. Encarecidamente no lo tengo acá anotado porque ya no entraba así. Había traspapelado también. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Solo nos vamos a quedar ahí. Porque estamos hablando del bautismo, de la doctrina del bautismo. Por eso dice en el 1, por tanto dejando ya estos rudimentos. ¿De la doctrina de quién? Quisiera profundizar más ahí porque hay muchos misterios ahí, pero dejando ya esos rudimentos de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos que tiene el pastor o el líder que usted no tenga. Si el Señor repartió
dones repartió de su espíritu por igual. Pues tiene otro espíritu acaso, ¿no? El Señor repartió de su espíritu a toda carne, de los elegidos, por supuesto. Así que eso es la imposición de manos. Y hay muchos misterios ahí, pero no vamos a profundizar por ahora en todo, ¿no? Ok, entonces íbamos a primera a los Corintios, después de haber, y anótenlo ahí, Romanos 6, 1 y 2. Primera a los Corintios 6, 11. Y estos erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelvo y lo repito. Primero los Corintios 6, 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Acuérdense que es ablución, lavamiento. Era lavamiento, lo que habíamos visto en Hebreos 9, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, que esto consiste en ablución, comidas, bebidas y abluciones. Y consiste en lavamiento. ¿No? Es lo mismo, amada iglesia. Declaramos, recibimos que lo soy, los entendimientos son. Es lo mismo lo que hacen nuestros hermanos católicos cuando está el niño pequeño, cuando él pasa. Al fin y al cabo le están tirando agua, que es lo mismo, y le están diciendo a Cristo: nosotros tenemos que bautizarnos y limpiarnos porque tú no nos limpiaste. Eso no interesa que a los 12 años o cuando ya el niño. Usted sabe que la iglesia protestante por último lo obligan, quiera o no quiera, igual se termina echando agua encima. Lo mismo que le hacen al niño pequeño dentro de la iglesia católica. Es lo mismo. Solo que está disfrazado con otras palabras. Lo mejor es creer, respetar lo que el Señor hizo por nosotros. Fuimos bautizados en su muerte, yo lo creo. Y ese dice primero a los Corintios que ya hemos sido lavados, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que sucedió allá en el Pentecoste. Y el último versículo, Gálatas 3:27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Qué maravilla! Porque, vuelvo y lo repito, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la posición que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Me revistió porque fui bautizado con él. Qué maravilloso. A él sea toda la gloria, la honra y todo el poder. Y de esa manera es que nosotros le honramos a él. Porque en el momento que tú piensas que es por tu fuerza, porque por tu decisión fuiste
a las aguas, a limpiar, porque el Señor no te limpió por una ordenanza. Está faltando el respeto al Señor. Y en el mundo ya fuimos bautizados por Él, para Él todos. Y ahora, no sé si tengamos tiempo, vamos a hacer preguntas y respuestas. Tenemos un minuto por lo menos a sacar. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero es que Jesús bautizó. Ya están viendo las evidencias bíblicas. Pero hay un versículo ahí, que yo sé que muchos aquellos que les gusta hacer piedra de tropiezo, pero aquí estamos, aquí no ocultamos nada. Y lo vamos a sacar a la luz. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, pero es que Jesús bautizó. Y vamos a verlo. Juan 4:1. Juan 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. En el 2, no nos quedemos solo ahí, en el 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, y hay una coma ahí, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué Jesús, siendo el líder, no bautizaba? Más bien los discípulos. Siendo él que debería de llevar la batuta del bautizo, no lo hizo. Eso eran los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que todos íbamos a ser bautizados en su muerte. No sabéis que hemos sido bautizados en su muerte. Inclusive él lo dice, del vaso que yo tengo que beber, de ese bautizo, ustedes también serán. Por eso él no bautizaba. Los discípulos eran judíos y ellos se apegaban a la ley. ¿Quieren bautizar? Vaya. El verdadero bautizo que yo voy a hacer es la cruz. La ley dice que tiene que irse a la mamá hasta que vaya a la cruz y sean todos bautizados. Y se acabó eso del bautizo. ¿Ok? Hay otros que dicen, porque ya este tema lo habíamos visto y hay gente que escribe y esos mensajes siempre estamos ahí para responder. Muchos dicen, ok, pero Pablo bautizó. Vamos a verlo. Primera a los Corintios 1:14. Dice, a Pablo se le revela la gracia y él fue creciendo en la gracia, en sabiduría y conocimiento. Y dice, doy gracias a Dios. Primera a los Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino, aquí dice, a Crispo y a Gayo, 2 personas. Sí, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, para que nadie diga, no, yo fui bautizado por Pablo. No. 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. A una familia comprende esposo, esposa e hijos. No comprende hermano, tío, no. Eso es lo que comprende una familia. Por eso dice a la familia de tal persona. Así que no es que también bautizó a la tía, a la sobrina, a la abuelita.
No, eso es parentela de la familia. Por eso él está diciendo a la familia de Estefano. De los demás no sé si bauticé en algún otro. Pero Pablo tenía una buena memoria. Inclusive aquí nos da hasta los nombres de quienes ha bautizado. Si yo le preguntara a un líder religioso de los actuales, créame que no se va a acordar de tanta gente que ha bautizado. Pero Pablo sí se acuerda porque fueron a 4, 5, 6 personas. Y paré de contar. Y dice en el 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque Pablo entendió, los misterios se le fueron dando de a poco a Pablo. Se lo llevó al tercer cielo y se le dio palabras inefables que eran imposibles, ni él hasta que él fue poco a poco discerniendo cada misterio. Por eso que él le habla de los misterios, ¿no? Entonces, por eso él dice, Cristo no me manda a mí a bautizar. Y dice para que no se haga vana la cruz. 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. A eso es lo que lo envió. ¿Sí? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque él sabía que si empezaba a bautizar, estaba haciendo vana la cruz de Cristo. Porque dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte. Y si él empezaba a bautizar, estaba haciendo vana la cruz de Cristo. Y todos los que están en contra de Cristo son anticristos. Es una forma de doctrina. Eso es el anticristo. Una forma de doctrina. Por eso Pablo entendió, mira, Cristo acá no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el evangelio. Yo voy a predicar, porque si no hago vana la cruz de Cristo. Es como que Pablo si empieza a bautizar, le está diciendo al Señor, tú no hiciste nada, no nos bautizaste. Y él mismo, Pablo dice, o no sabéis, ahí en Romanos 6:3, o no sabéis que hemos sido bautizados en su muerte. Así que, mis hermanos, lo que dice Gálatas 3:27, que los que hemos sido bautizados con Cristo, estamos revestidos de él. Así que siéntase así, revestido. Si usted no se ha bautizado aquí, usted ha sido bautizado en la muerte de Cristo, ¿sí? Y usted está revestido de él. Por ordenanzas, abluciones de hombre, símbolos, nada más, que no tienen valor, dice, son obras muertas que no tienen ningún valor. ¿Usted quiere honrar al Señor? Honrarlo no es irse a bautizar. Honrar al Señor es decir, Padre, gracias porque fui bautizado en tu muerte. Te doy la gloria, la honra a ti. Eso es honrar al Señor. Te declaro bendecido con toda bendición. Se quedan muchos más versículos, pero por factor tiempo ya estamos demasiado pasado el tiempo. Te declaro bendecido con toda bendición. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con otro tema para edificar a su iglesia, edificar a su amada Jesús. Bendecidos con toda bendición. Hasta una próxima.